La etimología es la ciencia que estudia el significado de las palabras a través del conocimiento de su origen, estructura y transformaciones del tiempo. La palabra proviene del griego etimon, que significa verdadero, y logos, que significa estudio, tratado o palabra. Por lo tanto, etimología es el significado verdadero de las palabras. La raíz de la palabra etimología nos dice que existen dos historias sobre el origen de las palabras. Las historias populares que a lo largo del tiempo la gente ha creado para entender las palabras. Y la segunda, la historia científica que investiga el origen de las palabras por medio de indagaciones y estudios en textos antiguos y en el vocabulario de otras lenguas. Mm, La etimología nos sirve para varias cosas, pero algunas que puedo mencionarles ahorita son conocer el origen de nuestra lengua, ampliar nuestro vocabulario, comprender y mejorar la ortografía y conocer la historia y la cultura de los pueblos por medio de la lengua. Los niveles de la lengua son culto, vulgar, coloquial y técnico-científico. Los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir adecuada a las circunstancias o al emisor. Los diferentes niveles se caracterizan por el uso de determinadas pronunciaciones, construcciones gramaticales y palabras. El nivel culto es el lenguaje con mucho apego a las normas gramaticales y fonéticas de una lengua. El nivel del lenguaje otorga cohesión y unidad a un idioma. Este lenguaje se utiliza en ámbitos académicos o culturales por lo general. Algunas características que tiene es precisión, riqueza de vocabulario, orden lógico de ideas y la sintaxis y la gramática son impecables. Después viene el lenguaje vulgar, que es utilizado por personas de un bajo nivel de instrucción o con un vocabulario escaso. Este lenguaje no se adapta a las situaciones. Algunas características pueden ser abuso de muletillas, uso de vulgarismos y barbarismos, abundancia de errores fonéticos, sintácticos y léxicos, uso de palabras incorrectas o incompletas. Enseguida viene el lenguaje coloquial, que es el que se usa en situaciones de suma confianza para el hablante, como puede ser en su entorno familiar, comunitario o de amistades muy cercanas. Este es el nivel que más se habla en todo el mundo. Algunas características de este lenguaje son que es espontáneo, uso de reputaciones, admite improvisaciones, es de uso común y en regular cotidianidad en la mayoría de las personas. Y por último tenemos al lenguaje técnico-científico. Este lenguaje es utilizado para hablar o escribir en un campo específico de la cultura o de la ciencia. Este lenguaje tiene la característica de que es compartido por toda la comunidad que lo usa, casi de forma exclusiva. También tiene otras características como puede ser tener orden lógico, apelar a la función referencial del lenguaje, poseer un sistema de símbolos propio, uso de helenismos, anglicismos y acrónimos. El lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad en sentido totalmente objetivo. Sus características más destacadas son la transmisión de la información, la importancia del significado y el lenguaje objetivo. Así pues, tenemos el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Sus características más importantes son que depende del contexto. Fun- Tiene una función emotiva del lenguaje, su uso es no oficial y su carácter personal, que este último representa el uso que se le da al lenguaje connotativo, que es totalmente vinculado a la persona que hace uso de dicho lenguaje y que es en uso particular e individual de la lengua. Palabras primitivas y derivadas. La palabra primitiva es aquella palabra original que no procede de otra. Por ejemplo, flor, árbol, jardín y deporte. La palabra derivada es aquella que no es original, sino que se forma a partir de una palabra primitiva. Por ejemplo, marino, que procede de mar, panadería, que procede de pan. Las palabras derivadas se forman a partir de la palabra primitiva. Se toma su raíz y se le añade un morfema, que puede ir delante o detrás de la raíz. Si va delante se denomina prefijo y si va detrás se denomina sufijo. Una palabra con prefijo es deshabitar de la palabra habitar y una palabra con sufijo es niñera de niñero. El grupo formado por la palabra primitiva y sus palabras derivadas se denomina familia de palabras. Por ejemplo, la palabra primitiva pan, su familia de palabras es panadero, panecillo, panadería, etc. Prefijos y sufijos latinos y griegos.
El griego antiguo es un conjunto de familia de lenguas que dominó la península griega, las islas del mar Egeo y buena parte de Asia Menor, con presencia en muchos puertos de todo el Mediterráneo. Esta lengua se utilizó por al menos 5 siglos más desde el dominio de la península. El griego antiguo fue lengua de filosofía, literatura, mitos y cantos. Un ejemplo de los prefijos griegos es anti, que significa contra, y auto, que significa uno mismo. Un ejemplo de los sufijos griegos es arquía, que significa mando, y cracia, que significa poder. El latín aparece en el año 1000 a.C. en el centro de Italia, con los Apeninos al este y el mar Tirreno al oeste, en una región llamada Latium, de donde proviene el nombre de la lengua y sus primeros habitantes, los latinos. Actualmente es una lengua de mucha influencia, aunque es una lengua muerta, ya que no existen latinohablantes nativos ni naturales. Un ejemplo de los prefijos latinos es co, que significa compañía o asociación, y contra, que significa oposición. Un ejemplo de los sufijos latinos es mentum, que significa instrumentos, lugar o acción o conjunto, e ium, que significa disposición o estado.